Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo, nuestro refugio. Hoy vamos a ver un hermoso tema que el Señor me ha mostrado. Vamos a darle las gracias a Dios primeramente, como siempre lo hacemos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias por este tiempo. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomándome, Padre Santo, simplemente para poder ser este instrumento tuyo, Señor Dios, para poder mandar mensajes. Como siempre tú me lo permites cada día más a estas hermosas ovejas que disponen de su tiempo para querer escuchar tu palabra. Este tiempo es tuyo, Espíritu Santo de Dios. Entonces te damos las gracias, Señor Dios, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados, el tema que tenemos en la tarde de hoy se titula Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué tan grande es nuestra fidelidad con Dios? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan fieles somos nosotros que cada vez que tenemos nosotros dificultades siempre estamos pidiéndole cosas? Cuando tenemos dificultades o cuando nos presentan diferentes cosas en nuestro andar diario, siempre estamos pidiéndole a Dios. Pero ¿qué tan fieles somos nosotros con Dios? Entonces para esto vamos a estudiar este hermoso tema. Vamos a ir a Génesis 39. Vamos a estudiar un poquito de la vida de José. La fidelidad de José que él tuvo con Dios es un ejemplo para nosotros, para nuestro andar diario. Vamos a leer del 39, página 39, versículo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 23. ¿Sí? José, él muestra la fidelidad, la obediencia, la sumisión que él tuvo. Como les he dicho anteriormente, José simboliza siempre la vida de José simboliza siempre la vida de Jesucristo, como fue Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, la fidelidad de Jesucristo con el Padre de los cielos. Toda palabra que Jesús enseñaba a sus hijos, todo él decía, todo lo que él nos daba era lo que el Padre le revelaba a él. Entonces, él fue el ejemplo de obediencia del Señor Jesucristo. Y José aquí simboliza lo que iba a suceder con Jesucristo, porque aquí en Génesis Jesucristo todavía no había venido acá a la tierra, entonces ya simbolizaba lo que iba a suceder, ¿sí? De qué manera es que nosotros debemos ser con Dios, qué tan grande debe ser nuestra fidelidad con nuestro Padre de los cielos. Entonces para esto vamos a leer antes de compartir un poquito. Entonces Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto ante Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Saben que José fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos lo envidiaban mucho. Lo envidiaban porque fue un hijo obediente con Dios. Fue un hijo ejemplar con él y la fidelidad de José con Dios era muy grande. Por ese motivo Jacob lo amaba mucho a él, lo llegó a amar más que a los otros hijos porque él lo tuvo en su vejez. Sí, y lo tuvo en su vejez y lo tuvo con la mujer que él amaba. ¿Sí? Entonces, lógicamente, su amor siempre era especial hacia él, por lo que la manera de José era, a pesar de que era una persona inteligente, era una persona muy sencilla y muy sumisa al mandato, primeramente el mandato de Dios y segundo el mandato de su papá Jacob. ¿Sí? Por ese motivo los hermanos se llenaron de envidia y sentían cada vez celos con él, con el papá. Lógicamente que uno como padre no debe querer más al uno que al otro, sí, ahí fue error, pero hay cosas a veces inevitables en la carne, ¿sí? Que el ser humano pues comete ese error y entonces no se da cuenta que hace que los hermanos sientan celos los unos con los otros con el padre, porque lógicamente así tengamos 10 hijos, los 10 hijos se deben amar de la misma manera. ¿Sí? Son 10 mundos diferentes porque son 10 formas y 10 personalidades completamente diferentes de esos 10 hijos, pero nosotros ahí es donde debemos pedir sabiduría a Dios
que nos dé a nosotros para saberlos educar como hijos, como padres y como madres. Este fue el error de Jacob con José y ese fue el problema que se desarrolló entre esa familia. Entonces por eso ellos lo vendieron y lo tiraron en una zanja y ahí ya después lo sacaron y lo vendieron a los mercaderes, los mismos hermanos, ¿sí? Y le hicieron creer a José, le hicieron creer a Jacob de que José había sido muerto. Le quitaron la túnica que José le había dado con mucho amor, la túnica de colores, y mataron un animal y la llenaron de sangre y fueron y le dijeron al papá que un animal lo había despedazado a él. Por este motivo entonces José es vendido, ¿sí? José lo venden, los mercaderes, los hermanos lo venden y estos mercaderes se lo venden a Putifar, el empleado de Faraón. Entonces ahí les doy un resumen del principio y ya vamos a comenzar la lectura. Entonces dice, llevado pues José a Egipto, a Putifar, a él se le vendió, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio el amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía así le halló a José gracia en sus ojos, y le servía a él y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces ahí vemos la devoción, la fidelidad de José que tuvo con Dios, ¿sí? Él todo se lo colocaba todo delante de la presencia del Señor José, porque él amaba al Señor. Eso le enseñó su papá. Era temeroso de Dios y todo lo que él lo hacía con mucho amor. Él trabajaba con amor y trabajaba con humildad. Entonces eso era agradable a Dios, al Dios Altísimo de los cielos. Así nosotros debiéramos ser en el trabajo que nos hayan delegado, hacerlo con amor, colocarlo en las manos del Señor, simbólicamente, decir: Señor, este es mi trabajo, esto es lo que yo estoy elaborando, estoy cansado o estoy cansada, Padre, de la rutina diaria, pero Señor Dios, yo te pido que me des la perseverancia, Señor, para yo seguir adelante y que mi trabajo quede bien. Cuando nosotros pedimos eso al Señor, cuando nuestro pensamiento está siempre con el Padre de los cielos, el Señor, imagínese cómo no nos va a ayudar. Hallamos gracia delante de los ojos del Señor y todo lo que hagamos, todo será prosperado. No estamos renegando que si un día sí, que otro día no. Así tengamos un negocio y un día se pasa otro día, se pasa tercer día y nada que avanza a ver qué es, Señor Dios, qué es, por qué será que no prospera. Debemos primeramente examinar nuestra vida personal en nuestra casa o en nuestro trabajo. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué esto no prospera? ¿Por qué esto no surge? ¿Será que esto no me conviene? Muchas veces lo que nosotros estamos elaborando quizás no es la voluntad del Señor que hagamos esto. Cuando Dios nos hace un llamado y Él quiere que nos dediquemos a su obra, solamente el Señor sabe. El Señor nos coloca a prueba a nosotros y el Señor prueba a ver
hasta dónde es nuestra fidelidad. Porque el Señor lo que quiere son hijos fieles, hijos con un corazón limpio, hijos viviendo una vida en santidad de acuerdo a la voluntad del Señor, para que podamos ser usados para la obra del Señor. Dios es santo, Dios es puro y así debemos nosotros aprender a caminar de la mano del Señor. Es dejar nuestras cosas y todas nuestras necesidades, todo lo que hagamos, nuestro ministerio, hasta el ministerio que nosotros tengamos. El ministerio, si el Señor me ha dado un ministerio y ese ministerio no está prosperando, ¿por qué será? Señor Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ese ministerio no prospera si tú me llamaste para tu servicio, Dios? Algo está sucediendo y ahí tenemos que en oración y ayuno pedirle al Señor, revélame, Padre, ¿qué es lo que quieres? No quieres ya más que haga esto, quieres que yo me dedique solo a tu obra, Señor, entonces muéstrame y revélame y dame los medios, ¿sí? Para yo poderlo hacer, ¿sí? Es algo de lo cual que siempre a todos los que el Señor nos ha llamado para su obra, siempre es algo en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dificultades, Señor, yo me estoy preguntando si yo soy llamada para servirle a Dios, ¿qué pasa? Sí, el ministerio se está moviendo, sí, pero a veces siento que como que quiero avanzar más y como que se presentan obstáculos. ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasa? Entonces ahí es donde tenemos que estar más en comunión con Dios y preguntarle, ¿sí? Señor, yo quiero estar completamente, yo soy una, amado, les digo, yo soy una de las que yo quisiera y quiero, y el Señor me mostrará estar completamente solo entregada a la obra de Dios. El Señor conoce mi corazón mejor que yo misma, ¿sí? Pero siempre hay veces, hay algo que se me interpone, lo estoy hablando y les estoy hablando para ustedes, ¿sí? Porque a mí me sucede a veces, ¿sí? Entonces, te está sucediendo por un lado, pero resulta que el Espíritu Santo de Dios siento que me mueve y me llama, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir sabiduría al Señor, Señor, muéstrame, Padre, qué es lo que pasa. Siempre pasan cosas, Padre mío, y yo le quiero servir a Él el tiempo, para mí, yo quiero estar el tiempo completo con Él, en el servicio de Él. Yo sé que Dios es santo y el ministerio que el Señor me ha dado tiene que estar en santidad, ¿sí? Como el Señor me ha mostrado y como el Señor me ha enseñado. Entonces clamo yo al Señor, Dios del cielo y la tierra, Dios dame, porque uno necesita siempre personas que le colaboren a uno, pero tienen que ser personas, yo lo miro, que vivan una vida en santidad, ¿sí? Que estén verdaderamente consagradas a Dios, que lo hagan con gozo, que lo hagan con alegría para colaborar en la obra de Dios. Yo creo que probablemente esto a mí me ha limitado, sí, porque uno mira alrededor las personas que uno ve, Señor Dios, ¿será que esta persona? Porque necesito 2 o 3 o 4 personas más que me colaboren, sí, en el servicio, lo que yo esté haciendo. No para predicar la palabra, pero en otras cosas, que el Señor nos manda, pero siempre algo. Entonces, yo uno por un lado, por el otro lado, y así les puede pasar a muchas personas, amados, ¿sí? Aquellos los que el Señor los ha llamado. Miramos como ejemplo la vida de José. José fue una persona que él guardaba silencio, él callado, y era en suma de obediencia, aparte de que era bien parecido, ¿sí? Joven, bien parecido, y hacía las cosas con alegría y halló gracia delante de los ojos del Señor, y el Señor en todo lo prosperaba. El Señor en todo lo prosperaba económicamente, ¿sí? Entonces fue mucha bendición la vida de José, lo que el Señor comenzó a hacer en él, ¿sí? Yo me pongo como ejemplo en muchas cosas que les digo, hermanos. El Señor siempre me habla. Esto por un lado estoy muy gozosa porque Él me habla a través de los sueños, y a través de los sueños, ahorita hace poquito, precisamente en la iglesia, se cumplió algo, es que se cumple todo en su tiempo. Algo que el Señor ya me había mostrado en sueños que iba a pasar en la iglesia, ya está sucediendo, ya se desató. El Señor me muestra a mí las cosas y estoy gozosa y feliz por eso, ¿sí? ¿Sí? De que uno siente que lo que está trabajando para el Señor
está dando fruto, ¿sí? Está dando fruto y se está ensanchando, ¿sí? Ese es el propósito del Señor, ¿sí? Así como José era prosperado, ¿sí? Prosperaba todo lo que él hacía, estaba en la casa de Putifar y todo. Entonces imagínense, Putifar estaba feliz con José porque sabía que él era obediente a Dios, ¿sí? Y lo mismo como les digo, son diferentes circunstancias, ¿sí? Ahorita cuando más estoy yo, como les dijera, con esa entrega tan maravillosa, con esa hambre y esa sed del Señor, que quiero estar con Él, que me siento más segura en todo lo que el Señor me ha dado. Entonces te presentan dificultades a veces, ¿sí? Y preciso, a veces se vienen los problemas en la familia, ¿sí? Uno quisiera que todo marchara bien, pero siempre a veces pasan circunstancias diferentes. Entonces ahí el Señor nos pone a prueba, ¿sí? A ver qué tan grande es nuestra fidelidad con Dios. ¿Será que yo voy a dejar atrás mi ministerio por las dificultades que se presenten en nuestro andar diario? No, al contrario, amados. Más debo estar buscando al Señor, más debo estar pegada de la mano del Señor, ¿sí? Más, porque las dificultades y los inconvenientes que se presenten, amados, esos pasan. El Señor tarde o temprano, Él mira nuestra fidelidad y el Señor, Él sabe y Él nos saca. Él saca y Él soluciona todo problema que haya. Las cosas imposibles el Señor las hará posibles. Ahí es donde nuestra fe se perfecciona y se fortalece cada día más en el Señor. Y ahí es donde el Señor nos prueba qué tan grande es nuestra fidelidad con Dios. ¿Será que tú, amado, estás siendo fiel con el Señor cuando estás en la prueba de la enfermedad, de la escasez, de las dificultades que se pueden presentar en sus trabajos, en sus hogares? ¿Será que estás siendo fiel? Si no estás siendo fiel, te aconsejo con todo mi amor, pégate del Señor, busca la dirección del Señor, no desmayes y tenga fe de que el Señor, como sea, Él te va a sacar a ti de la dificultad que estés viviendo. Él te va a sacar, ¿sí? Entonces todos pasamos por diferentes cosas. La alegría y el gozo que tengo en mi corazón es porque sé que Jesucristo ya viene pronto, ¿sí? El tiempo ya está más cerca, ya las profecías están cumplidas, ya estamos en espera de nuestro Padre Celestial. Entonces, que debemos pedir, Señor, llena nuestras lámparas con aceite. Que no pase lo de las 7 vírgenes que se demoraron en llenar sus lámparas de aceite, simboliza esto en la Biblia, ¿no? Y 7 vírgenes antes sí habían llenado sus lámparas con aceite, porque ya sabían que ya era el momento de irse. Ellas estaban preparadas y las otras 7 esperaron ya lo último y ya fue demasiadamente tarde, ya el Señor cerró la puerta de los cielos y ya sus lámparas estaban vacías y no pudieron entrar. No esperes que el tiempo culmine. Busca al Señor porque estamos en los momentos el momento ya final, ¿sí? Vivimos por la misericordia del Señor y mi corazón está lleno de gozo porque sé que todo va a tener un cambio. El pecado, todo esto va a ser eliminado. Jesucristo dio su vida por nosotros, pero el enemigo, Satanás, ya se le está acabando su tiempo. ¿Y cómo lo podemos vencer a él? ¿Quién es el que nos trae dificultades a nosotros? ¿Quién es el que nos trae el resentimiento, la ira, el enojo, la tristeza, la frustración? ¿Quién trae todo eso? Satanás. Todos esos son espíritus, espíritu de frustración, espíritu de enojo, espíritu de desamor, todas estas cosas. Ahora, la persona que se manda a hacer liberación y que son liberadas, si abandona la oración, si dejan de estar en comunión con Dios, es peor, porque van y llegan más espíritus, llega legión, un espíritu va y llama a la otra legión, que son multitudes, y van y poseen ese ser humano, y el poder de ese ser humano llega a ser peor todavía. Una persona que se mande a hacer liberación, eso sí se les aconsejo, esté muy segura de lo que va a hacer, porque el enemigo lo ataca después peor. Tiene que andar siempre escuchando alabanza, oración. La alabanza
saca fuera todo espíritu, quita todas estas cosas, quita la tristeza, quita la frustración que estás alabando al Señor, eso es maravilloso para Dios, pero Satanás no soporta eso, él no soporta esto, ¿sí? Entonces ese debe ser nuestro andar diario. Aquí la vida de José nos muestra esto, nos muestra su fidelidad con Dios, y así nosotros tenemos que aprender a ser fieles con Dios en todo lo que se nos presente, en todo, pase lo que pase, más me pego del Señor, más busco al Señor y más conocimiento y sabiduría el Señor me da a través de su Espíritu Santo en su obra. En tiempos difíciles, más conocimiento del Señor a mí personalmente lo digo, alabado sea el Señor, no me estoy vanagloriando, pero más conocimiento, sabiduría, entendimiento, el Espíritu Santo me ha dado para su obra. Y estoy feliz y gozosa por eso, ¿sí? Por eso es que mi corazón arde por hacer muchas cosas más para la obra del Señor, y así ya Dios me irá mostrando. Pero allí ya se cumplieron las cosas que el Señor me muestra en los sueños, ya se cumplió, no les puedo decir públicamente, pero está en la iglesia y eso ha sido algo maravilloso. Entonces continuamos acá con la lectura. Entonces, estábamos en José, dejó todo lo que tenía, Putifar le dejó todo lo que tenía a José y con él, y no se preocupaba por cosas algunas, sino por el pan que comía. Era José de hermoso semblante y de bella presencia, era muy apuesto José. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Imagínense en esa tentación para José. Le dijo, fue tan atrevida que le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, le dijo José a la esposa de Putifar. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres tu mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no dijo primero, ¿cómo voy a hacerle? Él dijo, ¿cómo voy a hacerle este mal a su jefe? Sí, pero ¿cómo voy a pecar contra Dios y voy a dejarme llevar por la tentación? ¿Cuántos han estado en tentación? Mire, la fidelidad de José fue muy grande. Él primeramente, su Dios, él dijo, yo no le voy a quedar mal a Dios porque todo lo que yo hago, Dios me lo da. Mire, es que todo lo que tengamos nosotros, los dones, los talentos para trabajar, todo es dado de Dios y las cosas son hasta cuando el tiempo que Él quiera. Y él sabía que si él prosperaba todo lo que él hacía, él sabía que si él le fallaba a Dios, todo eso iba a desaparecer. Él amaba al Señor, a Dios por encima de todas las cosas. Y respetaba a su ama, a Putifar, ¿sí? Que el Señor le había permitido tener ahí donde él estaba, que lo tenía viviendo bien, comiendo bien, y lo dejó a cargo de toda la casa. Era el administrador de su casa. Y todo prosperaba en manos de él. ¿Y cómo iba la esposa de Putifar, cómo iba él a fallarle a Dios primeramente y segundo a su amo? Qué vergüenza, con qué cara lo iba a mirar. Por muy bonita que hubiera sido la mujer, por muy sensual que hubiera sido, él no se dejó dominar por eso. Dios nos da dominio propio a través de su Espíritu Santo para nosotros aprender a dominar la tentación cuando estamos en circunstancias así. Porque mire, aquellas personas, por ejemplo el hombre casado, la mujer casada, y que de pronto en el trabajo en diferentes partes se le presentó o una mujer bonita o un hombre muy apuesto y fueron débiles en la carne, porque la carne es débil. Pero si mi amor y mi fidelidad yo la tengo puesta en Dios, si yo soy una mujer o un varón que estoy consagrada a Dios, yo cómo lo voy a fallar. Por mucha tentación y por muy bonita que sea ella y por muy simpático que sea él, yo no me voy a dejar dominar por esto, porque el Señor nos da don de continencia, el Señor nos da dominio propio a través de su Espíritu Santo para saber decir no a todo aquello que sea pecado.
y esto hizo José, y esto nos enseña a nosotros para que nosotros aprendamos a ser fieles con Dios. Si queremos bendición de Dios, aprendamos a ser fieles con Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestro andar diario, nuestra fidelidad siempre debe ser con Dios. Debemos ser fieles en nuestra oración. Cuando nos acostemos a dormir, darle gracias al Señor por lo recibido ese día. ¿Sí? Por ese día que pasó. Y en la mañana darle gracias al Señor por lo que tiene. Primeramente por la vida, por la oportunidad de tener un nuevo día. ¿Sí? Por las bendiciones que me va a dar, por el alimento, por el techo donde yo vivo, con un corazón agradecido. Si no tengo trabajo, Señor, de ya por hecho, Señor Dios, gracias por el trabajo que me vas a dar. Todo será en el momento en que a ti te plazca, en que tú lo quieras, Padre mío. Pero voy a aprender a ser fiel. Si mi fidelidad no es fuerte, pida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todo lo que le pidamos, Él nos lo da. Porque Él es nuestro consejero, Él es nuestro maestro, Él es nuestro ayudador. Señor, dígale, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Cristo, ayúdame a ser fiel, fortalece mi fidelidad cada día más a ti, a Dios, al Padre de los cielos, para yo no pecar contra ti, Señor, porque yo quiero tu bendición. Hay en una parte de la palabra que dice, no tenéis porque no sabéis pedir, porque pedís a Dios para cosas vanas que no traen bendición. Entonces, si nosotros pedimos por nuestras necesidades, por lo que en realidad está bien delante del Señor, y nosotros somos fieles y estamos viviendo esa vida en santidad, Dios como no lo va a dar. Él no lo da. Como sea, Él no lo da. Porque Él es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe. Yo por mi parte yo no le pido sino a Él. Si yo tengo necesidad yo no le pido a nadie, yo solamente le pido a Él. Yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis necesidades, Padre amado. Tú sabes de qué tengo necesidad. El Señor me lo da. Ahorita estoy clamando es por algo en mi ministerio, que cuando se desarrolle y cuando las cosas sean así, si es la voluntad de Dios, pues será. Si es la voluntad del Señor. Por ahora estoy feliz y gozosa, Señor Dios, el que yo le pueda estar sirviendo a Él. Y así debe ser nuestro corazón. Pase lo que pase y tengamos las dificultades que tengamos, nuestra fidelidad debe ser así como le fue la de José, para Dios primeramente, y fiel con su patrón que le estaba dando trabajo. Fue fiel y fue honesto. Y aparte de eso no pecó, que Putifar tenía una esposa muy bonita, y él no se dejó llevar. Entonces continuamos acá con la lectura. Entonces él dijo, ¿cómo voy yo a hacer ese grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, cada día lo acechaba y lo seguía, y escuchándola él para acostarse, no acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que en un día estaba a la casa él llegó a la casa para hacer su oficio. Perdón que no leí bien. Y no había nadie de los de la casa, allí estaba José solo y la esposa de Putifar. Ella lo asió, lo acosó, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, le rasgó la ropa. Volvió y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y me imagino que cogió y le rasgó la ropa a ella y lo dejó desnudo y él salió. ¿Qué más podía él hacer? Salir corriendo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y le había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído el hebreo para que hiciese burla de mí y nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, imagínense en eso, y yo di grandes voces, y viendo yo a que alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Imagínense qué mujer mala
¿Cuántas mujeres de verdad hacen cosas así? Inventan cizaña, inventan cosas cuando se sienten despreciadas por un varón. Porque no son temerosas de Dios, porque no conocen del Señor, por el ego que le da que si eres muy bonita dicen, pero ¿cómo así que me va a despreciar? Mujeres sin principios, sin temor a Dios, ¿sí? Entonces, pues ella lo hizo así porque eso era lo que ella creía. Para hacerle ese daño a José, dejó su ropa ahí para mostrarle a su esposo, a Potifar, cuando llegara. Imagínense en eso, continuamos acá. Entonces habló ella a las mismas palabras diciendo, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Sí, le dijo al esposo, y cuando yo alcé mi voz y grité, y dejó su ropa junto a mí, huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José, o sea, Potifar, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió en su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Lo mandó para la cárcel. Imagínense, lógicamente que el amo como no se iba a enfurecer, pero el amo, él confiaba mucho en José. Él lo hizo porque él vio eso, él se enfureció y todo, pero sin embargo él después se dio cuenta de que eso no era cierto. Dice, lo que hacía, lo metió a la prisión. José, perdón, no sé dónde iba, lo metieron en la cárcel. Continuamos acá en el 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense, volvió y se repitió lo mismo que estaba sucediendo en la casa de Potifar. Ahí vemos este poder tan maravilloso y la misericordia y el gran amor de Dios para con nosotros. Cómo amó Dios a José, que allí en la cárcel siguió el Señor, él dejó que lo metieran preso. Él dijo, yo no lo hice, pero sin embargo, Potifar no le creyó. Pero allí el Señor estaba con José, porque la fidelidad de José era muy grande con Jehová Dios. Y en todo lo que él hacía en la cárcel, imagínense en una cárcel donde hay tanta agresividad, donde se presentan tantas situaciones difíciles, y había paz, porque el amor de José y la paz que le transmitía Jehová Dios a José era muy grande. La fidelidad de Dios era muy grande, y eso yo me imagino que eso impregnaría el lugar de la cárcel donde él estaba, ¿sí? Y prosperaba. El jefe de la cárcel, imagínense, halló gracia, el Señor colocó gracia en José ante el jefe de la cárcel para que no lo fuesen a maltratar. Entonces, esta es nuestra fidelidad. Este tema lo paramos acá. El próximo tema continuamos este mismo estudio porque es buenísimo. Este mensaje nos trae muchas enseñanzas a nosotros. Este primer tema nos habla sobre la fidelidad de José, ¿sí? La fidelidad de José, lo que él hizo, ¿sí? Como nosotros debemos ser en nuestro andar diario cuando nosotros tenemos dificultades, cuando se nos presentan en diferentes cosas. A nosotros tenemos que pedir al Señor, con el poder de su Espíritu Santo, fortalece mi fe, Señor Dios. Fortaléceme, Señor, lléname de ti, Señor, para que aprenda a ser fiel contigo. Si yo soy fiel contigo, la gracia del Dios del cielo y de la tierra va a estar con nosotros, y el Señor nos va a prosperar en todas las cosas, amados. Tengas fe en esto. Tengas fe de que el Señor del cielo y de la tierra te engrandecerá de acuerdo a su santa voluntad. Es que nosotros siempre pedimos cosas de una manera y siempre debemos decir, Señor, si es tu voluntad. Todo se hará, Padre, Señor Dios,
como a ti te plazca, Señor. Debe ser nuestra actitud siempre para Dios. Entonces, la vida de José es algo maravilloso. Pues no estudiamos el primer tema, pues yo más o menos les di el resumen de lo que pasó desde el principio de José, que fue el hijo que tuvo en su vejez Jacob, y el que Jacob lo hubiera amado tanto a él, pues imagínense, provocó celos en la vida de José, ¿sí? Después de pronto vamos a ver un pedacito de ese tema, el de José. Dios le dio el don de sueños a José, y todo esto se vino a cumplir con él. Yo creo que pronto el próximo tema, porque di este tema adelantado porque era importante mirar la fidelidad, ¿sí? Pero el Señor, todo lo que le mostró en sueños a José, todo se vino a cumplir más adelante, todo, ¿sí? Entonces eso lo vamos viendo en los temas que vamos adelantando un poquito para que aprendamos nosotros. Aquí con esta parte de la Biblia nos enseña José su fidelidad con Dios, y recordamos la fidelidad de Jesucristo con su Padre Jehová, Dios del cielo. Dios amó tanto el mundo que dio a su primogénito, al Señor Jesucristo, para que diese su vida en sacrificio por amor a nosotros. A través de la cruz del Calvario, su sangre fue derramada, y a través de su sangre pura, nuestros pecados fueron redimidos. Esto simboliza lo que el Señor hizo, nos muestra, ¿sí?, a nosotros, y esto es más que suficiente para que nosotros aprendamos a ser fieles. No, más que todo, no lo es este mundo, es ser fieles, que nuestra fidelidad sea grande con Dios. Mire todo lo que ahí José, cómo fue avanzando. Los hermanos lo vendieron y lo echaron en una zanja. De ahí lo echaron en una zanja, y después lo sacaron para vendérselos a los ismaelitas, ¿sí?, a los ismaelitas. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo vendieron a Potifar, y ahí ya él estaba en una casa elegante, en una casa limpia, tenía comida, tenía ropa, y allá halló gracia delante de los ojos de Potifar, porque el Señor Jehová, Dios del cielo y la tierra, estaba con José. Fue la fidelidad de José, su obediencia, su sumisión, en silencio. Él trabajaba, él no renegaba, él tenía su fe puesta en el Señor, fue fiel con él, y primeramente él no quería fallarle a Dios. Así debemos ser nosotros en nuestro andar diario. Pase lo que pase, nuestra fidelidad debe estar siempre constante delante del Señor. Tú puedes llegar y hacer lo mismo. Tú puedes pedir al Señor cosas sobrenaturales que el Señor puede hacer en nuestras vidas. No importa la vida que hayas vivido, no importa lo que sea, Dios es un Dios fiel, de misericordia. La fidelidad de Dios con nosotros es muy grande, y la misericordia de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, dio a su primogénito para que diese su vida por nosotros. Ahí nosotros podemos mirar, ¿sí? Entonces esto simbolizaba, amados, lo que iba a suceder con Jesucristo, ¿sí?, la vida de José. Poquito a poco, el próximo tema vamos a ver la segunda parte de esto. Esta es la tercera parte, porque la primera parte no la di, pero ya les di un resumen más o menos de los sueños de José. No recuerdo si yo ya había dado ese tema de la primera parte, pero bueno, de todas maneras vamos a mirar a ver. Vamos a avanzar con la segunda o tercera parte en el próximo tema. Entonces vamos a estar ahora con la ayuda del Dios del cielo y la tierra, así puedo estar un poquito más seguido con ustedes, para poder llegar y darles y crearles a ustedes, transmitirles el mensaje que el Señor me da, porque estamos en los tiempos finales y no debemos desperdiciar el tiempo. Debemos darle prioridad a las cosas del Señor, servirle al Señor en espíritu y en verdad, y dejar que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestras vidas. Entonces, amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo. Te doy gracias, Padre amado, por esta hermosa palabra, Señor Dios, porque aquí tú nos muestras, Señor Dios, tu fidelidad, Señor Dios, y la fidelidad de José, Señor, que él ya ahorita debe estar contigo, está contigo en el reino de los cielos, Señor, como fue él contigo, y tú siempre estuviste con él, Señor, y nunca lo abandonaste, Padre.
Gracias, Señor, te doy, Dios Padre Santo, por este tiempo especial. Clamo, Señor Dios, porque de acuerdo a tu voluntad, prepara lugares en las partes celestiales, Señor Dios, para aquella amada oveja que te quiera recibir en el corazón. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amados, para aquella ovejita que quiera recibir a Cristo en su corazón, para que el ministerio del Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo a través de todos nosotros, ¿sí? Todo aquel que hace esta oración de fe, abre su corazón para el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vas a morar en su corazón y tú ya formarás parte de la iglesia y ya comenzarás a trabajar en la obra del Señor pidiendo la guía y la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que te enseñe a manejar la Biblia, buscándote un ministro de sana doctrina que crean en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y te enseña a manejar qué es una página, qué es un versículo. Entonces, amados, así el Espíritu Santo de Dios te seguirá hablando, te hablará a través de la palabra para que tú te vayas excluyendo y vayas aprendiendo cada día más del Evangelio y conociendo quién es Dios y cómo es la fidelidad de Dios para con todos nosotros. Entonces voy a hacer esta oración de fe, amado, y te pido que repitas conmigo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor Dios, por esta palabra que me has dado en esta tarde. Te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente, Señor Dios. Que sea la luz de tu Espíritu Santo reinando en mí. Y de acuerdo a tu voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Gracias, Señor Dios. Clamo a ti, oh Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, que me enseñes a serte fiel en los momentos difíciles que yo paso en mi andar diario. Muchas gracias, Señor, te doy. Reconozco, Padre, que a través de la cruz del Calvario tú diste tu vida por mí y a través de tu sangre tú perdonaste mis pecados. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amados, si hiciste esta oración de fe, entonces nuevamente lo repito, búscate un ministro de la Iglesia de Sana Doctrina que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que te enseñe a manejar la Biblia, qué es una página, qué es un versículo, y tu vida espiritual irá creciendo cada día más y llegarás a tomar parte de la iglesia. Estamos en tiempos finales y no estamos para desperdiciar el tiempo, tenemos que aprovechar porque Cristo viene pronto. Se despide de ustedes como siempre su servidora Miriam Cameron Rodríguez. Damos cierre a nuestro programa Cristo nuestro refugio. Prontamente estaré con ustedes para poder traer un nuevo mensaje de amor y de paz, dándole las gracias a estas amadas ovejas que disponen de su tiempo para querer escuchar esta palabra y alimentarse y nutrirse de todo lo que el Señor nos manda en nuestro andar diario. Bendiciones para todos. Shalom.